en peligro. Vea la nota. Nosotros ciertamente llegamos hace 12 años y esto era algo precioso, hermoso, pero esto se está muriendo. Sería una pérdida de que el lago fuera perdiendo cada vez más volúmenes de agua, sabiendo que es un gran aporte a la oferta turística de Pucón. Un paraíso en el sur, lugar tranquilo de calmas aguas que ha sido el lugar de descanso predilecto de figuras públicas como la expresidenta Michelle Bachelet y el presidente Sebastián Piñera. Es el lago Caburgua, parte de la red lacustre de la región de la Araucanía en la comuna de Pucón. Difícil pensar en revertirlo, a menos que exista la decisión de generar medidas reparatorias que sean bastante intensas. Ya uno ya que ya está viejo no es tanto, sino que los jóvenes, ¿qué van a ver? Los que vienen más. Las nuevas generaciones van a alcanzar a conocer esto. Así se veía el lago hace tan solo unos años, pero hoy el panorama es totalmente diferente. ¿Qué pasó en este ecosistema tan importante para el sur del país? ¿Por qué el lago Caburgua se está quedando sin agua? Reportajes MG. Estas imágenes satelitales han constatado que así lucía el lago Caburgua hace 13 años. En el año 2014 sufrió una baja considerable en sus aguas, pero como era de esperar, en 2015 se recuperó rápidamente. El problema es que hace 3 años que no se ha recuperado, luciendo actualmente así. Una impactante imagen de uno de los principales lagos de la comuna de Pucón, que poco a poco va desapareciendo. Este año, el año 2022, en algunas partes el agua ha retrocedido 300 metros y en la parte norte del lago Caburga el agua, ¿cierto?, ha retrocedido hasta 1000 metros de su cota natural, que es hasta donde llega normalmente la columna de agua en las playas del lago Caburga. Uno de los factores que, sumado a la acción antrópica, a la acción del ser humano dentro del territorio, hace que este tipo de fenómenos se vean mucho más incrementados. Nos encontramos en el lago Caburgua al día de hoy y podemos ver realmente lo impresionante que ha sido el efecto del retroceso de las aguas en el último periodo. Nosotros tenemos en este lago puntos de muestreo permanente de algunos parámetros. Recuerdo que la última vez que estuvimos acá, Francisco, el lago la verdad que no mostraba este nivel de retroceso. Aquí podemos ver los 300 metros prácticamente, desde el borde del camino hasta el borde del lago, lo que realmente impacta muchísimo. Una pérdida invaluable para el ecosistema y para nuestro país, que tendría sus orígenes en múltiples responsables. Y dentro de todos los posibles factores que han generado este problema, está, por lo que hemos podido analizar, el incremento de la temperatura que ha sido constante. Ese incremento de la temperatura implica una mayor evaporación del agua durante el año, que debe ser importante para haber generado este cambio. Las precipitaciones sí han disminuido durante los últimos años y se espera que estas precipitaciones sigan disminuyendo a medida que pase el tiempo. Y sumado a eso está esta acción directa del ser humano en el entorno del lago, que tiene que ver con la extracción de agua desde las napas freáticas, tiene que ver con la extracción de agua directamente desde los ríos o el desvío de algunos cursos de agua, que están generando también un efecto importante en la disminución del volumen de agua del lago Caburgua. La implacable mano humana tiene un rol fundamental en la baja de las aguas del lago Caburgua. En el año 2008, la Dirección General de Aguas autorizó a que un particular desviara el río Trafampuyi, uno de los que alimentan el lago, decisión que junto con otros factores hoy afecta la biodiversidad. Tenemos conocimiento que el año 2007 es cuando se decreta, ¿no es cierto?, la construcción de este dique.
A petición, al parecer, por algunos vecinos que tienen casas en el lago Colico, donde el río Trafampuyi es su tributario principal. Sin embargo, este dique está emplazado en un brazo del Trafampuyi y que en tiempo de crecidas de río tributa mucho también hacia el lago Caburgua, sin perjudicar en absoluto al lago Colico. Lo que se esperaba con este proyecto era, en primer lugar, evitar que una zona del lago se inundara y derivar estas aguas hacia otro lago con diversos objetivos. Uno de ellos, la utilización de este recurso para la agricultura, y también se había observado de que el lago Colico estaba disminuyendo su nivel. Entonces, una de las ideas que se generó en ese momento fue desviar las aguas de este río Trafampuyi para suplir la merma de agua que en ese momento se observó en el otro lago. La solución llega a ser peor que el problema en algún momento. El alcalde de Pucón, al igual que los vecinos y vecinas del sector, está preocupado por la situación del lago Caburgua y de esta autorización que podría haber sido un factor fundamental para la baja de sus aguas. Un estudio de la Universidad Austral recomienda, ¿no es cierto?, que hay que demoler el dique para que entre más caudal, sobre todo en invierno, al lago Caburgua. Y también yo creo que es natural que eso así tendría que ser. Nosotros estamos complicados porque vemos con preocupación cómo el lago ha ido bajando día a día. Sería una pérdida que el lago fuera perdiendo cada vez más volúmenes de agua, sabiendo que es un gran aporte a la oferta turística de Pucón. Hacia la orilla de este lago nos encontramos con las famosas casas que por años han disfrutado de tener acceso directo y privado con el agua. Hoy vemos cómo las plataformas y muelles quedaron muchos metros más arriba, teniendo incluso que poner cada vez más extensiones a sus escaleras para llegar a la orilla. El lago ha cambiado mucho en la baja que ha tenido, prácticamente 10 años bajando considerablemente. Eso ha sido por las mismas sequía, poca lluvia. En los inviernos llueve muy poco, no es como antiguamente que llovía un mes seguido. Ahora llueve en 3, 4 días y hace 2 días y así se pasa. Con solo dar una vuelta por el lago Caburgua, la baja del agua es impactante. Más cuando hay especies que ven el lago como su hogar. Hace 2 años, los investigadores de la Universidad Autónoma de Chile descubrieron un cangrejo tigre, crustáceo endémico de la zona, que hoy está en peligro de extinción, y con el recogimiento del río, la vida de esta especie se pone aún más en riesgo. Este es el sector en donde se hizo el estudio de cangrejo tigre. En aquella época recuerdo bastante bien que el nivel del agua debe haber estado por lo menos unos 2 metros de diferencia con respecto a lo que se ve hoy en día aquí en esta parte de la ribera. Es difícil pensar en revertirlo, a menos que exista decisión de generar medidas reparatorias que sean bastante intensas. Quienes más preocupados están por la situación del lago Caburgua son quienes viven de él por medio del turismo. Everclos vive en la zona y además trabaja llevando a los veraneantes a pasear en lancha por el lago. Ha sido testigo de cómo ha cambiado todo en la zona, sobre todo por un factor tan importante como olvidado, que es la falta de nieve, hielos que antiguamente alimentaban el lago en verano. Los cerros que se ven acá al frente, que es perteneciente al Parque Nacional Huarquehue, eso en pleno invierno estaban todos blanquitos y llegaba también la nieve hasta estos cerros de más abajo. Pero ahora que no nieva ya hace harto tiempo ya, yo creo que 6, 7 años que no ha nevado. Cambios en el lago que preocupan, más cuando es la gran atracción para los turistas que llegan a pasar las vacaciones al sector. Para nosotros mismos que trabajamos en el turismo es muy preocupante porque ya las playas ya no están aptas, ya no es una playa que llega a toda la gente. La gente ya está buscando otras alternativas para ir a turistear. Nosotros ciertamente llegamos hace 12 años y esto era algo precioso, hermoso, pero esto se está muriendo. Yo creo que las autoridades tienen que tomar asunto acerca de esto. Porque nosotros que trabajamos en quitasoles, reposeras, así, ciertamente mire cómo vemos ahora. Yo arriendo un quitasol, 2 quitasoles. ¿Qué ganancia tenemos nosotros? Da pena, da impotencia y al mismo tiempo pensamos en que hay mucha gente acá que trabaja.
Hay mucha gente que se sustenta solamente con lo que gana en esta temporada. Dicen, los caburganos tienen dinero y no es así. Hay gente que realmente es pobre y con esto se sustenta para el invierno. Pero mientras los investigadores continuaban impresionados por la situación actual del lago Caburgua, otra consecuencia de la baja de sus aguas se hizo presente. Cerca de la 1 de la tarde comenzó a correr viento. Con él se levantó una columna de tierra que se abalanzó sobre los turistas que pasaban la tarde en el anteriormente tranquilo lago Caburgua. Acabamos de ver otro efecto que está asociado, ¿cierto?, a el retroceso de las aguas acá en el lago Caburgua, que tiene relación con la acumulación de sedimentos, de partículas muy finas que antes estaban cubiertas por la masa de agua, ¿cierto?, y que han quedado expuestas. Ráfagas de viento que levantan una molestosa tierra que afecta a los turistas. ¿Qué podemos opinar si se está secando? Voy a encontrar pura tierra. Si la polvadera que hay, imagínense. Va a quedar igual como la laguna de Aculeo. Así comenzó de a poco. ¿Y que a quién le va a reclamar uno? Si la autoridad es... Ya uno ya que ya está viejo no es tanto, sino que los jóvenes, ¿qué van a ver? Los que vienen más atrás. ¿Las nuevas generaciones van a alcanzar a conocer esto? Un fenómeno completamente normal y que dejó al descubierto otra víctima silenciosa de la baja del lago. Son los choritos de agua dulce. Este lugar donde estamos ahora en algún momento fue el fondo del lago. La disminución del agua fue tan rápida que estos organismos no alcanzaron a movilizarse hacia zonas más profundas, que lamentablemente ya están muriendo, están muertos, producto de la desecación rápida y acelerada del lago Caburgua. Lo que hemos visto acá en el lago es un ejemplo, un llamado de alerta a que ciertas actividades humanas pueden generar problemas en los ecosistemas que se pueden ver magnificados producto de fenómenos naturales como el cambio climático, que pueden llevar a que los distintos ecosistemas desaparezcan, ¿ya? Y que sean procesos prácticamente irreversibles. Cambio climático, acción humana, son los grandes causantes de una preocupante situación que no hace más que aumentar. Una crisis hídrica que debemos cuidar antes de que sea demasiado tarde. Conversemos con Raúl Cordero un poquito, él es especialista, nos va a ayudar a entender desde una perspectiva más didáctica. Él es especialista en cambio climático de la Universidad de Santiago. Raúl, hemos hablado tantas veces de esto que uno trata de buscarle una dimensión que despierte en la gente inquietud, deseos de tomar acción, en fin. Primero, ¿esto es reversible? Es lo primero que me gustaría preguntarte, digamos. Si hay una acción decidida del Estado, del gobierno, de las comunidades, ¿uno puede revertir esta situación o las cuencas secas se van a transformar en un desierto y hay poco que podamos hacer al respecto? Mira, es más difícil de lo que tú crees esa pregunta. Es decir, mira, primero felicitarlos por el reportaje excelente, ¿ok? Entonces, muy bien explicaba en el reportaje que este tipo de problema, el problema en Caburgua, se da por, primero, la acción directa, la intervención de, por ejemplo, ciertos afluentes del lago, y segundo, por el cambio climático. La única corrección que tengo que hacerles es que se mencionó varias veces que el cambio climático era natural. Y ninguna de las dos cosas es natural. Este lago se está secando por dos cosas: la intervención directa de los humanos y la intervención indirecta de los humanos, porque el cambio climático también es consecuencia de nuestras acciones. Entonces, la moraleja es que en corto plazo tú puedes, por ejemplo, dejar de intervenir los afluentes. Es una cosa fácil de solucionar. Pero el cambio climático nos va a demorar, en el mejor de los casos, 30 años de solucionar. Sobre el cambio climático tenemos, no es que tengamos poco que hacer, tenemos mucho que hacer, pero los resultados se van a ver en el mediano o largo plazo, es decir, en plazos de décadas. Y eso significa que revertir este proceso va a ser muy difícil, a menos que tengamos algo de suerte. Más claro, a menos que llueva. O sea, ¿eso implica, esta zona Raúl, del país... Sí, perdón. Eso implica que vamos a tener que hacer acciones sostenidas en distintas escalas, a nivel humano, personal, familiar, vecinal y también a escalas mayores durante muchísimos años. O sea, tenemos que ser perseverantes en las acciones.
Sí, mira, nosotros para mitigar el calentamiento global, para detener el cambio climático, tenemos que abandonar completamente el uso de combustibles fósiles. Todos usamos combustibles fósiles, por ejemplo, gas para cocinar, parafina para calefaccionarnos, benzina para transportarnos. Bueno, eso debemos abandonarlo en relativamente pocas décadas. Y eso va a requerir, bueno, una acción decidida, no solamente del Estado, sino también de las personas. Las personas somos reacias al cambio. Bueno, vamos a tener que cambiar, porque si no, vamos a perder nuestra agua. El lago es un síntoma de algo mucho mayor. Esa zona del país, igual que la zona central, ha perdido un 30% de lluvia. Un lugareño, el que estaba de rojo en el reportaje, bien explicaba cómo los cerros que rodean al lago antiguamente en invierno estaban cubiertos de nieve y hoy no lo están. ¿Te fijas? Más allá de la intervención de los afluentes, es evidente que si tú pierdes un tercio de lluvia, se te van a comenzar a secar los lagos. Pasó en la zona central con este lago que lo mostraron al inicio, el lago Aculeo. Ese es de 10 kilómetros cuadrados. Peñuela. El que mostraron es Peñuelas, pero Aculeo, que también se secó, Peñuelas es otro caso, tenía 10 kilómetros cuadrados. Este Caburgua tiene 50 kilómetros cuadrados de superficie, es mucho más grande, pero aún así, como ustedes vieron, presenta un retroceso que va a ser muy, muy difícil de revertir si es que no llueve. Y desafortunadamente, hacer que llueva es una cosa que no vamos a lograr en el corto plazo. Estamos bien complicados en la zona central y no solamente en la zona central, sino en el centro sur. Raúl, también. Te voy a preguntarle a Michelle Adams. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola Michelle, ¿cómo estás? Bien, siempre se habla, ¿no es cierto?, que no tenemos precipitaciones y muchas veces se mal piensa, pero me gustaría que lo explicaras tú, que por ejemplo, si nosotros tenemos la suerte y la fortuna de que el próximo año, el próximo invierno sea lluvioso. Imaginémonos que va a llover más de lo normal, que a lo mejor en pocos eventos pudiéramos acumular una cantidad de agua importante, donde cae nieve, donde a lo mejor da la sensación, ¿no es cierto?, de que a lo mejor el problema se terminó. O tenemos la suerte y la fortuna mayor de que a lo mejor 2 años consecutivos tengamos precipitaciones relativamente buenas. Eso, para que lo expliques tú, ¿es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Cuántos años debiera llover para que esto pudiera revertirse y de ser así pudiéramos hablar, no sé, o que realmente esto no va a ocurrir? Bueno, es muy difícil que ocurra algo así. ¿Cómo funciona esto? En general, cuando cambia un promedio de una variable climatológica, se dispara el promedio de que sucedan ciertos eventos extremos. Por ejemplo, en el caso de la temperatura. La temperatura promedio en Santiago, por ejemplo, ha subido apenas 1 grado. 1 grado suena muy poco, pero eso ha disparado la frecuencia con la que se dan eventos extremos de calor. Las olas de calor que Michelle muy bien describía, está experimentando en la zona central hace un momento. Lo mismo pasa con la lluvia. Nosotros hemos perdido precipitaciones en promedio y eso hace que la frecuencia con la que la probabilidad de que tengamos años muy secos sea cada vez más alta. ¿Qué significa eso? Que tú puedes tener un año lluvioso, pero cada año que pasa las probabilidades de que ese año lluvioso se repita son más bajas. ¿Te fijas cómo funciona? A medida que pasa el tiempo, cada vez más olas de calor. Bueno, a medida que pasa el tiempo, también cada vez años más secos. Entonces, ¿qué significa eso? Cada año, más allá de que si nos acompaña la suerte 1 año o 2 años pueden ser buenos, la probabilidad de que esos años buenos se repitan baja. Y eso explica por qué en el 2019 tuvimos un año súper seco. No es que en el pasado no hayamos tenido un año súper seco. En el 68, en el 98, te fijas, 68, pasaron 30 años hasta el 98, luego pasaron 20 años hasta el 2019, extraordinariamente seco, ahí comenzó a secarse este lago y ahora el 2021 fue otra vez seco, ¿te fijas? Es extraordinario, está aumentando la probabilidad de estos años hiperáridos. Ya, en esa óptica cíclica está, por supuesto, que agravada por la acción directa del hombre. Yo creo que el tema del cambio climático no es indirecto, yo creo que es directo, Y el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas definió hace algunos meses que el cambio climático es consecuencia directa y en un 100% de la acción humana, ya sea industrial, decisiones políticas, en fin. Pero quería preguntarte respecto de acciones concretas que efectivamente se podrían tomar desde los gobiernos y la sociedad civil, o sea, el panorama es complejo, la reversa es lenta y probablemente muchas generaciones no van a ver el resultado en un mediano plazo, pero se debería comenzar a trabajar para un planeta sustentable con resultados concretos, me imagino, en 30 o 40 años. ¿Qué se puede hacer desde ahora?
Mira, el problema con el cambio climático, lo que produce el cambio climático, lo que básicamente hace que no esté lloviendo, ¿okay?, son las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero los producimos todos cada vez que quemamos algo. Cuando tú quemas benzina o diésel en tu auto, cuando tú quemas gas para cocinar, cuando tú quemas parafina, cuando tú quemas carbón en las termoeléctricas que generan nuestra electricidad, cada vez que los humanos quemamos algo, en Chile o en cualquier parte del mundo, se generan estos gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el problema? Los gases de efecto invernadero permanecen en la atmósfera hasta un siglo. Lo que tú generes hoy en tu auto, cuando te vayas a tu casa, va a permanecer en la atmósfera cambiando el clima después, mucho tiempo después de que tú estés muerto. Cada vez que tú quemas algo, estás cambiando el clima para ti, para tus hijos e incluso para tus nietos. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejar de quemar cosas para energizarnos. Cosas se pueden hacer en la casa, ¿te fijas? Algunas cosas, pero otras sí requieren intervención del Estado. Y los ciudadanos, sobre todo en los países democráticos, tenemos algo que hacer, porque tenemos un poder fundamental que es el poder del voto. Por lo tanto, tenemos que apoyar en futuras y en próximas elecciones candidatos que favorezcan políticas que permitan una acelerada transición energética. ¿Todo eso qué significa? Que dejemos de quemar cosas, por ejemplo, las termoeléctricas para energizarnos. Eso es. Sí, a mí y eso hay que hacerlo no solamente en Chile, sino en todo el mundo. A mí me preocupa algo que probablemente le preocupa a mucha gente también y que tiene que ver con el futuro, ¿no? La proyección de qué condición vamos a vivir, en qué clima vamos a vivir, con cuánta sequía vamos a vivir. Pienso en mi hija que hoy día tiene 4 años, cuando tenga 10 años más o cuando tenga 15 años más. En ese sentido, ¿cuál es la proyección que tenemos y qué podemos hacer nosotros en términos concretos para poder otorgar mayores condiciones a nuestros hijos, a las futuras generaciones? Mira, en términos de temperatura es súper fácil. Nosotros en la zona, en todo el mundo, así que no es difícil decirlo, vamos a seguir experimentando cada vez temperaturas más altas y por lo tanto más frecuentes e intensas olas de calor. Como tú muy bien explicaste, Michelle, este verano no lo estamos pasando tan mal. No es que sea un verano frío, pero no lo estamos pasando tan mal porque nos está ayudando la niña. Pero el día que nos pille el niño, vamos a tener un verano tan malo como el del 2017, marcado por los mega incendios. Así que por el lado de las precipitaciones, por el lado de las temperaturas, cada vez más altas. Esa es la proyección. Por el lado de las precipitaciones, tampoco es tan difícil proyectar, pero no sabemos cuánto. Nosotros sabemos que vamos a seguir perdiendo precipitaciones en la zona centro y centro-sur. Nosotros desde los años 80, 40 años atrás, comenzamos a perder lluvia. De a poquito, y ahora ya es una cosa que tú comienzas a ver los lagos y se te están secando, ¿te fijas? Entonces, esa misma situación, esa misma tendencia de seguir perdiendo precipitaciones va a continuar hasta que completemos la transición energética, lo cual va a tomar varias décadas. Entonces significa eso que hasta al menos mediados de siglo nosotros vamos a seguir perdiendo lluvias. No sabemos cuánto, pero sí sabemos que la frecuencia con la que se presenten años extraordinariamente secos como el 2019 o como el 2021 debería continuar aumentando. Ahora, y como eso va a seguir... Raúl, discúlpame que te interrumpa, pero presumo que tenemos que aprender nosotros como padres a criar bajo otros preceptos también a nuestros hijos, porque no es de la misma forma que probablemente a mí me criaron cuando habían otras condiciones. Por eso se habla de la adaptabilidad. Tú has mencionado, Eso, mira, excelente, tú lo mencionas, esa es la palabra clave, la adaptación. Nosotros tenemos... Como hay varios problemas relacionados con el cambio climático que ya no podemos evitar, este problema de las altas temperaturas y de las pocas precipitaciones nos va a acompañar por décadas a nosotros y a nuestros hijos, entonces tenemos que tomar medidas de adaptabilidad, tenemos que adaptarnos al cambio climático. Lo que pasa es que y eso significa... es que hay muy poca conciencia. Yo lo contaba acá y lo voy a volver a repetir porque me parece que es muy sintomático respecto a lo que estamos viviendo. Probablemente esta historia ya la han escuchado, pero bueno, para quienes no, creo que les da una luz, Raúl. A lo mejor tú me puedes ayudar con una opinión de una persona que sabe, ¿no?, desde la academia. Hace un tiempo atrás me para un caballero, digamos, que estaba repartiendo diarios en el barrio, y me dice: oiga, ¿usted trabaja en el matinal? Sí, le digo yo: mire, ¿podría por favor contar lo que estamos viviendo? Yo vivo en una comuna precordillerana de la zona norte de la metropolitana. Han aparecido muertos zorros, conejos, en fin. Dije: ¿anda un predador o algo? No, me dijo, es por falta de agua. Los animales no tienen agua, nosotros tenemos agua racionada, nos entregan 50 litros, no sé en qué periodo de tiempo, no recuerdo, pero me decía es muy poca agua.
Y a mí me duele mucho venir a este barrio a repartir diarios diariamente y veo que están regando, parece que sin ningún control, porque los regaderos están abiertos y sale el agua, regando franjitas de pasto. Entonces, me decía el caballero, ¿cómo tienen una vereda donde hay franjas de pasto a un lado, franjas de pasto al otro? Está bien, uno entiende que es importante tener verde, ¿no? En todas las comunas, en la medida de lo posible. Pero hay un tema de diseño, me decía este caballero, que reparte el diario. O sea, me fíjate la lucidez de esta persona que además de hacer su trabajo, observa. Entonces dice, ¿cómo tienen ustedes acá? Yo vengo de una comuna donde no tenemos agua, donde se me están muriendo los animales a 40 minutos de acá o menos quizá, y veo acá que llego con los regadores automáticos durante mucho rato, regando franjitas de pasto al lado de la vereda o de la berma. Es absolutamente, es muy violento verlo, me dijo. Porque yo con un poquito de esa agua podría darle de beber a los animales o incluso solucionar los problemas de mi propia familia. Y mira, esa anécdota que tú relatas refleja muy bien este contraste extraordinario de conciencia en términos de la gente que vive en la ciudad y la gente que vive en el campo. La sequía esta, ¿te acuerdas que mencioné que hace 40 años comenzamos a perder lluvias, pero la última década ha sido extraordinariamente seca? Esa sequía a los que vivimos en la ciudad no nos toca porque nosotros abrimos la llave y sigue saliendo agua. La mayoría de la gente en la ciudad desafortunadamente no tiene conciencia de la gravedad de la situación, pero para la gente que vive en el campo, esta cuestión ha sido un verdadero terremoto, un cataclismo. No solamente que ya no te sale agua de la llave, sino que lo estás perdiendo absolutamente todo. No tienes agua para cultivar la tierra en que naciste y te criaste, los animales que son parte de tu familia cuando eres un pequeño agricultor. Se te están muriendo de hambre porque no puedes alimentarlos, no crece el alimento, no hay forraje. Es decir, lo que ha sucedido en la zona central es extraordinario y muy desafortunadamente quienes vivimos, tenemos el privilegio de disfrutar de los beneficios de la vida urbana, no tenemos conciencia clara de esa situación. Ahora, no es que esté pasando desapercibida, es decir, estas inequidades en el acceso al agua que esta persona que hablaba contigo vive diariamente, ya están causando problemas, no solamente para las personas que viven ahí, sino que están alimentando cierta conflictividad social. Bueno, a nivel una de las cosas que hace el calentamiento global, exactamente, una de las cosas que hace el calentamiento global no solamente es que aumenta la frecuencia de eventos extremos como las olas de calor o la sequía, sino que además de eso exacerba conflictos sociales que de otra manera se mantendrían latentes, los agudiza esos conflictos sociales. Y bueno, una de las inequidades en el acceso al agua están en el reclamo del conflicto social que vive Chile desde el 2019. ¿O tú crees que es una coincidencia que el estallido haya sido en el año más seco en los últimos medio siglo en la zona central? Bien, pues Raúl, muchísimas gracias. Ha sido una conversación súper interesante, a tomar conciencia a nivel familiar, a nivel comunal y también a nivel de gobierno central. Me imagino que lo que tú dices, la modificación de la matriz energética es básica, fortalecer la electromovilidad, que de alguna manera bajen de precio todos los medios de transporte eléctricos. Hoy día un auto eléctrico, o muchos de ellos, no sé, cuando uno lo ve, son 30, 40 millones de pesos. O sea, hay que hacer algo para que esa tecnología se masifique y sea accesible para la mayor cantidad de personas y la quema de combustible, como decía Raúl, vaya en retirada. Muchísimas gracias. Déjame hacer un recomendado cortito nada más. Lo que pasa es que pensaba que hay varias anécdotas que están plasmadas en lo que tú contabas y otras tantas en la zona de Valparaíso, en el interior. Hay un libro que se llama El negocio del agua, que lo hicieron dos periodistas, la Tania Tamayo con la Alejandra Carmona, y es una excelente investigación que fíjate que le va bien en la venta legal y en la pirateada. ¿Sí? Porque a la gente le importa mucho saber qué es lo que está pasando y ahí hay muchas de esas anécdotas que están también plasmadas y que bueno, ojalá se tenga una interesante para leer en esto. Una discusión seria, además a nivel constitucional. Chao, Michelle. Chao, Michelle, nos vemos, que estén bien. Esta semana hubo varias decisiones en la Comisión de Medio Ambiente de la Constituyente, algunas buenas para muchos, otras no tan buenas. Ahora todas esas decisiones pasan al Pleno, esto no está cerrado. En un principio entiendo que se votó en mayoría por caducar los derechos de agua asignados por la ley a través del Código de Aguas del año 81.
Algunos dicen que sí, deben ser caducados, otros dicen que en realidad hay que modificar el código de agua, en fin. Pero mira, más allá de lo que se decida en la comisión, lo importante es la votación en pleno y que cuando se converse y se debata en el pleno, se tenga en consideración no solamente temas que tienen que ver con la política, con la miopía política, con los resultados de mediano y corto plazo, sino que esta visión amplia, ¿no?, del tema del agua como un verdadero lujo, la migración climática, el tema que está ocurriendo en las zonas rurales, la modificación de los cultivos. Sin agua, que abramos la llave y que en las ciudades no nos salga agua. Exacto, son las 9:28, vamos a hacer un corte, pero antes, doctor Martínez. Waldo Martínez. El doctor Martínez viene con una noticia, pero buenísima. El Fondo Nacional de Salud va a implementar un nuevo tipo de bono, que es el bono PAD, que permite financiar la cirugía bariátrica que hasta este momento había que costear con recursos privados, que era muy cara además. La obesidad hoy día es un problema mundial y especialmente en Chile. No diga nada, doctor, no diga nada. Guárdese todas las buenas noticias. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Usted está en su casa, nos está viendo, está en una condición de sobrepeso o en una condición de obesidad y necesita una cirugía de este tipo. Ahora el Fondo Nacional de Salud va a cubrir esa cirugía con un costo bajísimo o cero quizá en algunos casos. ¿Cómo? A la vuelta de la pausa. Hoy, en Mucho Gusto. Una buena noticia para tu salud y tu bolsillo. Desde marzo, FONASA incluirá la cirugía para la obesidad en la modalidad pago asociado diagnóstico, entre otras 17 patologías más. ¿Cuánto costará la cirugía y cómo puedes acceder a ella? Aquí te lo contamos.